Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La guerra de los invisibles. Muy buen día, familia. ¿De qué hablan, Geo? Hoy, 25 de diciembre, quiero comenzar de una manera, yo diría, muy especial. A todos ustedes que hoy celebran la Navidad siguiendo el calendario gregoriano, les envío mi más sincero y afectuoso saludo. Que la luz de este día ilumine sus hogares y a sus familias. Como muchos de ustedes saben, pues mi tradición es la ortodoxa y en casa nos preparamos para celebrar el nacimiento de Salvador el próximo 7 de enero, siguiendo el calendario juliano y la tradición ortodoxa. Sin embargo, más allá de los calendarios y las fechas, nos une un mismo sentimiento de fe y esperanza. Por eso, en nombre propio y de mi familia, quiero desearles a todos, sin importar dónde se encuentren o cómo lo celebren, que estos días festivos sean de profunda armonía y paz. Estamos ya entrando en la última semana de este intenso 2025, un año de retos, de verdades reveladas y de mucha resistencia. Desde ahora, desde este momento, mi deseo para todos ustedes es un próspero 2026. Que el año que viene nos encuentre como hemos estado hasta ahora, siempre juntos, siempre fuertes, siempre apegados a la verdad y sobre todo siendo justos. Gracias por ser parte de esta gran familia y ahora, porque la realidad no descansa, ni en días de fiesta, entremos de lleno al análisis de hoy. Y hablemos del fantasma del Yasen, jaque mate en el Caribe. Familia, mientras todos los ojos del mundo están fijos en las trincheras de Ucrania, el Pentágono acaba de dar un grito de alerta que ha hecho saltar las alarmas en Washington. Según el analista Brent Eastwood, en 1945, la revista 1945, Rusia está preparando lo impensable. No es en el Donbass, no es en Odessa, es en nuestras propias narices, en el Caribe. El protagonista es el Perm, un submarino de la clase Yasem M, que es básicamente una pesadilla silenciosa cargada de misiles hipersónicos Zircon. El oficial Steve Wood advierte que el Yasem puede permanecer sumergido más de 3 meses, siendo virtualmente indetectable gracias a su bajísimo nivel de ruido. Pero lo que realmente quita el sueño a los generales estadounidenses no es solo su sigilio, sino su carga. Misiles Zircon capaces de volar a Mach 9. Estamos hablando de 11,000 kilómetros por hora. A esa velocidad, si el Yasem se posiciona cerca de las costas de la OTAN, el objetivo es garantizado. No hay tiempo de reacción, no hay defensa que valga. Pero hay más. La inteligencia de Estados Unidos teme que Putin envíe este activo de nivel presidencial hacia Cuba, no solo para vigilar, sino para transmitir inteligencia estratégica a Venezuela. Con Donald Trump amenazando repetidamente con operaciones en la República Bolivariana, el Yasem se convierte en el guardián silencioso de Venezuela. Rusia está trazando una línea roja submarina que podría obligar a la Casa Blanca a reconsiderar toda su estrategia en el hemisferio. A ver, podríamos llamar esta, pues, la guerra de los invisibles, como he titulado este video. Analicemos la jugada, familia, porque esto es ajedrez de alto nivel geopolítico. La distracción perfecta. Rusia sabe que Occidente está agotado y distraído con Ucrania. Mientras Estados Unidos vacía sus arsenales de Patriot y munición vieja, Putin despliega su tecnología más avanzada donde más duele, cerca de casa. El escudo de Venezuela.
La presencia de un Yassin en Cuba cambia totalmente la ecuación para Trump. ¿Quieres atacar Venezuela? Primero tienes que lidiar con un fantasma nuclear que puede golpear cualquier ciudad de la costa este de Estados Unidos en cuestión de minutos. El Yassin no es solo un arma, es un mensaje diplomático de acero. El fracaso de la detección. Que un exoficial estadounidense admita que el Yassin es difícil de detectar es una confesión de debilidad de la Armada de los Estados Unidos en su propio territorio. Hoy, 25 de diciembre, el mensaje de Moscú es claro. Mientras ustedes miran a Kiev, nosotros estamos en su cocina. Ahora hablemos de halcones o palomas. El despertar sobrio de Europa. Familia, lo de hoy es para reír por no llorar. ¿Se acuerdan de los halcones europeos que hasta hace 2 días nos decían que Rusia iba a invadir Berlín y Helsinki mañana mismo? Pues bien, parece que con la Navidad ha llegado el milagro de la sobriedad. Alexander Stubb de Finlandia y Boris Pistorius de Alemania de repente se han convertido en las palomas de paz. Y claro, Dmitry Medvedev no ha dejado pasar la oportunidad para preguntarles con sarcasmo. ¿Se han vuelto sobrios o es que ya empezaron las fiestas de Navidad? La realidad es brutal para Bruselas. Pistorius ahora dice que no cree en una guerra entre la OTAN y Rusia, el mismo hombre que decía que este era el último verano de paz. Y por su parte, el finlandés Stubb ha pasado de la retórica incendiaria a admitir que Ucrania tendrá que hacer concesiones territoriales y que el orden liberal, pues, está muriendo. Pero, ¿por qué este cambio tan repentino? Yo diría que la respuesta es simple. Miedo. Miedo a quedarse solos luchando contra Rusia ahora que la administración Trump mira hacia el Pacífico y Pekín, dejando a la Unión Europea en el frío. Finlandia es el ejemplo más patético. Arrastraron al país a la OTAN bajo la sombra de Biden. Y ahora se dan cuenta de que su economía se desmorona sin Rusia y que Estados Unidos ya no está interesado en financiar su seguridad. Moscú ha sido claro. Con Ucrania hay lazos históricos y de sangre, pero con Finlandia, tras la traición diplomática, la indulgencia se ha terminado. Si Europa sigue provocando sin el respaldo de Washington, el destino que les espera, sabemos que será terrible. Podríamos llamar esto la máscara de la impotencia, ¿verdad? Analicemos la sobriedad de estos líderes, familia. El abandono de Washington. Trump ya lo dijo. La Unión Europea es un adversario económico. Europa se ha dado cuenta que eran los matones del barrio solo porque tenían el primo grande detrás. Ahora que el primo se fue a ocuparse de sus propios asuntos, a los halcones europeos, pues les tiemblan las piernas. Economía versus ideología. Finlandia es el espejo de Europa. Puedes odiar a los rusos en los periódicos, pero no puedes calentar tus casas ni mantener tu industria sin ella. Stop ya habla de prepararse mentalmente para recuperar relaciones. Traducción, por favor, necesitamos el comercio ruso para no quebrar. Eso es todo. Y la advertencia de Moscú. Fíjense en lo que dice el artículo. Rusia no trata a los finlandeses como a los ucranianos. No habrá piedad con quienes eligieron ser enemigos por voluntad propia. La pregunta para ustedes, familia. ¿Es un cambio real o solo están ganando tiempo mientras se quitan la máscara de guerra porque no tienen con qué pelear? Europa se está quedando sin guión y sin actor principal, podríamos decir, ¿no? Es el documento de divorcio, ¿no? Ese en Alemania. Porque, familia, lo de Alemania es de manual. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha soltado una bomba de realidad en el Bundestag. Ha reconocido que el tablero de ajedrez mundial está cambiando tan rápido que ya no saben en qué alianzas confiar. Pero lo más fuerte vino después.
Pistorius calificó la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos como un documento de divorcio. ¿Sí? ¿Lo han oído bien? Berlín finalmente se dio cuenta de que Washington les ha pedido los papeles del divorcio para irse con China y el Pacífico, dejándolos solos y sin protección nuclear frente a Rusia. Pistorius admite con miedo que sin los estadounidenses, Europa no tiene una disuasión nuclear real. Que la tengan, pero que sea real es otra cosa. Ni Francia ni el Reino Unido pueden llenar ese vacío. Pero el problema de Alemania no es solo de misiles, es también de hombres. El analista subraya una verdad incómoda. Europa puede imprimir dinero y fabricar tanques, pero no puede convertir una sociedad ablandada por agencias ideológicas en soldados dispuestos a morir en una trinchera. El último escándalo en la escuela de suboficiales de la Bundeswehr lo demuestra. Mientras los mandos intentan recuperar el espíritu militar, los guardianes de los valores modernos, estos valores modernos, aplastan cualquier intento de disciplina con controles ideológicos. Eso de destruir la masculinidad y irse por el feminismo, bueno, eso es otro tema para otro video que yo prefiero no tocar. Pero bueno, es una realidad. Y está afectando directamente a los mayores precursores de esa ideología, la Armada alemana. Se han disparado al pie. Rusia mira esto con incredulidad. ¿Cómo piensa la OTAN luchar contra un ejército fogueado en el Donbass, con tropas más preocupadas por la corrección política que por la estrategia militar? El divorcio con Estados Unidos ha dejado al descubierto que el emperador europeo está desnudo, sin armas nucleares propias y sin voluntad de lucha. La crisis de identidad de la OTAN. A ver, analicemos este desastre, familia. La soledad de Berlín. Pistorius ha confesado todo lo que sospechábamos. Alemania tiene pánico. Se creyeron el cuento de que eran una potencia porque Estados Unidos ponía las armas. Ahora que Trump ha puesto a Europa en la sección 3 de sus prioridades, los alemanes se dan cuenta de que son un cero a la izquierda en el tablero nuclear. Tanques, sí, tanques, pero sin soldados o con verdaderos soldados, ¿no? Puedes tener el mejor Leopard 2 del mundo, pero si quien lo conduce está más educado en valores verdes que en táctica de combate, tienes un problema. Rusia tiene un ejército de hombres que saben por qué luchar y cómo luchar. Europa tiene una burocracia militar que castiga a sus propios oficiales por intentar infundir patriotismo. Y ese factor del tiempo. Pistorius sabe que no puede prepararse para una guerra con Rusia en el plazo previsto. Por eso canta canciones de paz. No es que se hayan vuelto buenos, es que saben que perderían en la primera semana. Europa se ha convertido en un barco a la deriva, sin capitán en Washington y con una tripulación que no quiere pelear. Es el fin de una era, familia. Sí. Ahora cambiemos de contexto y hablemos más del fondo económico, ¿verdad? Hablemos de ese rublo de hierro. El éxito que Bloomberg no ha podido ocultar. Familia, prepárense para esto porque ni en la misma Rusia se lo terminan de creer. Y ya les voy a explicar por qué. La agencia Bloomberg, el corazón financiero de Occidente, acaba de publicar su ranking de monedas para este 2025. ¿Y quién cree que ocupa el primer puesto en absoluto? Sí, el rublo ruso. El rublo. En los últimos 12 meses dice que la moneda rusa se ha fortalecido un 45%, logrando su mejor desempeño en 3 décadas. Mientras el mundo esperaba que la economía rusa se hiciera pedacitos, como diría Van der Leyen, tatters.
The Russian economy is in tatters, en pedacitos. Pues el rublo se ha convertido en el activo más rentable del planeta. No es solo el rublo. Los 5 activos que más han crecido este año están estrechamente vinculados a la riqueza de Rusia: oro, plata, platino y paladio. Sin embargo, en las calles de Moscú, pues hay escepticismo. Como señala el economista Sergei Suverov, y hago aclaración, lo que voy a narrar a continuación es basado en la lógica y los estudios de Sergei Suverov, ¿ok? Algo que les quiero compartir. Por acá la gente se pregunta, si el rublo es tan fuerte, ¿por qué los precios siguen subiendo? La respuesta del experto es tajante. Si el rublo no tuviera esta fortaleza de hierro, la inflación, que hoy es del 6% oficial, sería un incendio incontrolable. En otras palabras, dice que la gente de a pie de Rusia se queja de la inflación, pero este economista afirma que si no fuera por el potencial de acero que tiene el rublo en estos momentos, la inflación sería aún mucho mayor. Las cifras objetivas de Bloomberg son imposibles de refutar. Sí, el artículo de Bloomberg está muy apegado a la realidad. Rusia ha logrado blindar su economía frente a las sanciones, convirtiendo su moneda en un refugio de valor que incluso supera el dólar y el euro en rendimiento. Quienes viajan o compran productos extranjeros ya no notan este milagro económico, pero el verdadero éxito es que, a pesar de los ataques externos, el sistema financiero ruso no solo sobrevivió, sino que hoy dicta las reglas del ranking mundial. Ahora, hablemos de la economía de la resistencia. Analicemos ese triunfo que tiene a Wall Street desconcertado. Familia, esa humillación de las sanciones. Nos dijeron que el rublo sería escombros. 3 años después, Bloomberg tiene que admitir que es la moneda más fuerte del 2025. Esto demuestra que el mundo ya no solo gira alrededor del dólar, sino de los recursos reales: oro, paladio y energía. Y aquí nos encontramos la inflación versus la moneda, ¿no? Es normal que el ciudadano de a pie en Rusia tenga dudas. La inflación es el enemigo a abatir, pero imaginen por un momento dónde estarían los precios si el rublo se hubiera hundido como quería Biden. El rublo fuerte es el escudo que evita que Rusia caiga en la hiperinflación. Y es el ranking del valor real. Fíjense que los activos, platino, oro, plata, paladio, todos son recursos que Rusia tiene en abundancia. El éxito del rublo no es una burbuja financiera, ¿ok? No es una especulación a la que estamos familiarizados en Occidente. Es el reflejo de que el mundo está volviendo a valorar lo que es real sobre lo que es un papel impreso. Occidente intentó desconectar a Rusia del sistema, ¿verdad? Pero lo que lograron fue que Rusia construyera un sistema más sólido y rentable que el de ellos. ¡Wow! ¡Qué jugada, familia! ¡Qué jugada la que han hecho los rusos! Enfatizo que todo esto es un análisis, pues, compartido por este economista. Se los doy a ustedes para su discernimiento, para que ustedes creen opinión de lo que este economista habla. Me gustaría ver sus comentarios ahí en la sección de comentarios. ¿Qué ustedes opinan de lo que este economista nos está compartiendo? Pasemos al fin de la era del dólar y la soberanía, que es un rublo, pues ahora es un rublo fuerte. Familia, llegamos a la construcción lógica de este milagro económico. Rusia está logrando sus objetivos paso a paso. Y la prueba es que sencillamente, pues podríamos decir que ahora el dólar pues ya no es realmente necesario. Mientras en Washington pensaban que las sanciones asfixiarían a Moscú, lo que hicieron fue liberar la economía rusa de la dependencia del billete verde, del dólar. Como lo explica el economista Vladimir Osipov, de la Universidad Estatal de Moscú.
Cuando no te dejan comprar en el extranjero, a ver, pongan atención con esto porque esto sí requiere una lógica sencilla, pero hay que entenderla bien desde el principio. A ver, repito, cuando no te dejan comprar en el extranjero, dejas de necesitar tus divisas y tu propia moneda se vuelve de hierro. ¿Ok? A los rusos se les ha prohibido básicamente a comprar en el extranjero. Y se les ha prohibido el dólar. No es que los rusos hayan prohibido el dólar, es todo lo contrario, ¿eh? Se les ha prohibido el dólar. Entonces no les queda otra que utilizar su moneda. Y si no la usan, la moneda se vuelve fuerte. Bloomberg confirma que el rublo se ha apreciado un 45%, cotizando en torno a los 78 por dólar. Una cifra impensable hace apenas unos meses, ¿verdad? La política de sanciones ha sido el boomerang perfecto. Al prohibir las transacciones en dólares y euros, la demanda de estas monedas se desplomó. Sumando a las atractivas tasas de intereses del Banco Central, los rusos han cambiado masivamente sus ahorros a la moneda nacional. ¿Ok? No es especulación, son factores de mercados objetivos. Hoy el dólar solo lo necesitan los turistas. Para la industria y el Estado ruso, el rublo es el rey. Esta situación, aunque pone presión a los exportadores, es un motor para la producción nacional. Rusia ya no compite en el tablero del papel de Occidente, sino en el tablero de los recursos reales. El fortalecimiento del rublo no es una anomalía, es el reflejo de una Rusia que ha aprendido a caminar sola, paso a paso, hacia una independencia total. Pero ahora bien, ahora hablemos de algo que no se habla mucho. Y esto es algo que yo quiero compartir con ustedes porque es relacionado directamente con nuestro querido continente, y especialmente con Venezuela. Hablemos de ese shock del diésel y la doctrina Monroe. Sí, familia, hay un shock del que nadie está hablando y es el que realmente mueve los hilos. Y se llama el shock del diésel. Donald Trump ha resucitado la doctrina Monroe, como lo hemos venido discutiendo ya de hace 2 semanas, ¿no? Cuando los estadounidenses sacaron esta nueva estrategia de seguridad nacional, ¿verdad? Y Donald Trump pues lo ha dicho, refiriéndose especialmente a nuestro amado continente, la nueva doctrina Monroe 2.0. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pues ha dejado en claro que el hemisferio occidental no es para China ni para Rusia, pero es realmente, según él, por el fentanilo. No. Los datos dicen que no. El 80% de los traficantes son ciudadanos estadounidenses y el fentanilo viene de México, no de Venezuela. Esto no es una guerra contra las drogas, es una guerra por la energía. Si Estados Unidos realmente quiere pues acabar con el fentanilo, tiene que empezar por su propia gente, por sus propios traficantes con su propio pasaporte. Ahí es donde ellos tienen que atacar este conflicto, este gran problema que según ellos llaman está matando millones de estadounidenses. Tienen que atacar por sus propio territorio. Como no es ningún secreto, y ustedes lo saben perfectamente bien a los que siguen esta comunidad de que hablan geo, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, 6.5 veces más que Estados Unidos. Pero lo más importante es que su crudo es pesado, ¿ok? Es el ingrediente esencial para fabricar diésel. El diésel es la sangre que mueve los camiones, los barcos y la minería global. Sin el crudo pesado que hoy fluye hacia China y Rusia, la economía de Occidente se enfrenta a un shock inflacionario sin precedentes. El oro ya lo está avisando, subiendo un 67% este año y superando los $4,300 la onza. El mercado sabe que viene una tormenta. El petróleo de Venezuela y la impotencia naval. Aquí es donde la realidad golpea al imperio. Trump ha ordenado
bloqueos y ya ha incautado buques, pero la Guardia Costera de Estados Unidos acaba de admitir que no tiene fuerzas suficientes para mantener este asedio. Wow, ¿eh? ¿Quién se la creía, eh? Mientras Washington intenta asfixiar a Caracas para recuperar lo que llaman activos robados, según ellos, ¿no? Se encuentran con que su propia flota está al límite. Caracas ha empezado a retirar su armada para proteger sus petroleros, ¿no? Y con el respaldo silencioso de la tecnología rusa, la ecuación ya no le sale a Washington. Un analista de Forbes, lo deja claro. El diésel impulsa la inflación. Si Trump interrumpe el flujo de crudo venezolano que alimenta las refinerías del Golfo, el precio del transporte en Estados Unidos se disparará. Es una trampa geopolítica. Si no actúan, pierden influencia. Si actúan, provocan un shock económico que destruiría el mercado interno estadounidense. Mientras tanto, el rublo y el oro ruso siguen batiendo récords. El Monroe contra el bloque euroasiático, la partida está en su punto, yo diría, más crítico. Ahora, ¿por qué ahora? Analicemos esto con cabeza fría, familia. Esa excusa del fentanilo. Ya vimos que es una pantalla. El objetivo son los 303 mil millones de barriles de petróleo y los minerales estratégicos. Estados Unidos necesita ese crudo pesado para que sus refinerías no se detengan y produzcan especialmente diésel. No es por las drogas, ni siquiera por los buques sancionados. Es por el oro negro, el triunfo del oro y el rublo. ¿Por qué el oro sube un 67%? Porque los inversores ya no confían en el papel moneda frente a un posible shock del diésel. Rusia, siendo el mayor exportador de recursos, se beneficia de este caos. Y es esa impotencia en el patio trasero, ¿no? Si la Guardia Costera no puede incautar un buque vinculado a Venezuela hoy, imaginen lo que pasará cuando el Yasem M ruso esté posicionado permanentemente en la zona. El asedio de Trump podría ser su primer gran error de cálculo y si subestima la falta de recursos de su propia armada. Así que la Navidad nos trae un tablero donde el diésel vale más que las promesas políticas. En el mismo contexto, pasemos a hablar de la humillación en alta mar. El Vela 1 se resiste, o el Bella 1 se resiste. Familia, lo que está pasando frente a las costas de Venezuela es de película, pero de donde el protagonista está perdiendo el aliento. El petrolero Bella 1 le ha dicho no a los Estados Unidos. Se ha negado a ser abordado y la Guardia Costera ha tenido que admitir ante Reuters que no tienen fuerzas suficientes para tomar el barco ahora mismo. ¡Wow! ¿Quién se lo iba a creer, eh? El gran imperio bloqueador se ha quedado sin músculo en el momento de la verdad. Qué interesante, ¿no? Qué desenlace el del 2025, mi gente. Lo que estamos presenciando, de lo que estamos siendo testigos, era muy imposible de ver, ¿eh? Pero bueno, la Casa Blanca ha enviado un portaaviones y cazas al Caribe, pero hay un problema legal y técnico que no calcularon. La Armada no puede hacer cumplir leyes civiles. Eso le toca a la Guardia Costera. Y la Guardia Costera solo tiene 2 equipos especializados, los MSRT, capaces de saltar desde helicópteros a un barco en movimiento. ¿Y saben qué? Uno de esos equipos está demasiado lejos, a bordo del Gerald Ford, y el otro está desbordado. El propio almirante Kevin Lunde lo ha confesado ante el Congreso. La Guardia Costera está en la peor crisis
de preparación de los últimos 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mi gente, familia, esto es un ridículo internacional. Mientras Trump presume de su gran y hermosa ley de presupuesto, la realidad en el agua es que no pueden con un solo buque de la flota oscura que ayuda a Venezuela. La brecha entre los deseos de Washington y su capacidad real es un abismo que Rusia y China están observando, yo diría, con mucha atención y mucho deleite. Así que estamos ante el gigante con pies de barro, ¿verdad? A ver, analicemos esto, familia, porque es la clave, yo diría, de todo este video. Es la parálisis logística. Tener un portaaviones no sirve de nada si no tiene los hombres entrenados para poner un pie en la cubierta de un petrolero que no quiere detenerse. Estados Unidos ha estirado tanto sus fuerzas por todo el mundo que ahora en su propia casa no tiene relevos. El Bella 1 marca el camino. Si un petrolero puede resistirse y ganar tiempo, otros lo harán. Caracas ha entendido que el bloqueo de Trump tiene muchas grietas técnicas y legales. El factor tiempo. Mientras la Guardia Costera espera refuerzos que no llegan, el Bella 1 sigue su ruta. Esto demuestra que la doctrina Monroe es por ahora más una amenaza de micrófono que una realidad operativa total. El imperio está intentando morder más de lo que puede masticar y hoy el Bella 1 les ha dado una lección de realidad. Así que para cerrar el análisis de hoy, familia, debemos ser muy claros. Lo que hemos visto con el Bella 1, el resurgir del rublo y los movimientos submarinos de Rusia no son eventos aislados. Son las piezas de un tablero que está cambiando de dueño, yo diría. Ahora bien, mi intención con este video, como siempre, es puramente informativa y crítica, ¿ok? No busco convencerlos, sino exponer los hechos tal cual ocurren, apegados estrictamente a publicaciones reales que han sido verificadas y datos contrastables. En un mundo saturado de narrativas, mi compromiso, el compromiso de que hablan Geo, Rodolfo, su anfitrión, es que ustedes tengan las herramientas para formar su propio criterio, lejos de la propaganda y cerca de la realidad. Y antes de despedirme, quiero reiterar mi saludo a todos en estos días de celebración. Aunque mi Navidad llega el 7 de enero, hoy mi corazón está con cada uno de ustedes que celebran la unión y la paz. Disfruten de esta última semana del 2025. Que la armonía reine en sus casas y que el 2026 nos reciba con la misma fuerza que nos ha traído hasta aquí. Sigamos adelante, cuestionando, aprendiendo y sobre todo comprendiendo el mundo que nos rodea. Una vez más, gracias por su lealtad, por sus comentarios y por ser la razón de ser de este canal. Estén juntos, siempre fuertes, siempre apegados a la verdad y siendo justos. Feliz Navidad y nos vemos el próximo video.